A continuación haremos los movimientos de cabeza y cuello. Flexión y extensión de cabeza y cuello. Se realiza en el plano sagital y en el eje transversal. Flexión y extensión. Luego tenemos la rotación de cuello y cabeza, que se realiza en el plano transversal y en el eje longitudinal. Luego tenemos la flexión lateral, que está en el plano coronal y en el eje anteroposterior. En el movimiento del hombro tenemos lo que es la flexión y extensión en el plano sagital y en el eje transversal. Flexión, extensión. Luego tenemos la abducción y la aducción del hombro en el plano coronal y en el eje anteroposterior. Abducción y aducción. Luego tenemos la rotación externa y la rotación interna en el plano transversal y en el eje longitudinal. Movimientos del codo. Tenemos lo que es la flexión y extensión, que se realiza en el plano sagital y el eje transversal. Tenemos, como podemos observar, la flexión y la extensión. Luego tenemos la supinación y la pronación en el plano transversal y en el eje longitudinal. La supinación y la pronación. Movimientos de la muñeca. Tenemos lo que es la flexión y extensión en el plano sagital y en el eje transversal. Por ejemplo, tenemos la flexión y luego tenemos la extensión. Luego tenemos el deslizamiento radial y deslizamiento cubital en el plano frontal y en el eje anteroposterior. En los movimientos de los dedos de la mano tenemos lo que es la flexión y la extensión en el plano sagital y en el eje transversal. Tenemos la flexión y la extensión. Luego tenemos la abducción y la aducción de los dedos en el plano coronal y en el eje longitudinal. La abducción y la aducción. En los movimientos de columna encontramos primero el movimiento de flexión y extensión en el plano sagital y en el eje transversal. Tenemos la flexión y luego la extensión. Luego tenemos la inclinación lateral en plano frontal y en eje anteroposterior. Finalmente tenemos la rotación en el plano transversal y en el eje longitudinal. Movimientos de la cadera. Tenemos lo que es la flexión y la extensión en el plano sagital y el eje transversal. Tenemos la flexión y luego la extensión. Luego tenemos la abducción y la aducción en el plano coronal y en el eje anteroposterior. Abducción y aducción. Luego la rotación interna y la rotación externa en el plano transversal y en el eje longitudinal. Interna, externa. Movimientos de la rodilla. Tenemos el movimiento de flexión y extensión de rodilla en el plano sagital y en el eje transversal.
Tenemos la flexión y la extensión. Luego tenemos la rotación interna y la rotación externa en el plano transversal y en el eje longitudinal. Rotación interna y rotación externa. Movimientos del tobillo. Tenemos los movimientos de dorsiflexión y plantiflexión en el plano sagital y en el eje transversal. Como podemos observar, es dorsiflexión y plantiflexión. También tenemos los movimientos de versión e inversión del pie en el plano frontal y en el eje antero-posterior. Eversión, inversión. También tenemos la flexión y extensión de los dedos del pie en el plano sagital y en el eje transversal. Flexión, extensión. Luego tenemos la abducción y la aducción de los dedos del pie en el plano frontal y en el eje antero-posterior. Abducción y aducción.